Tengan ustedes muy buenas tardes. Hoy vamos a abarcar una bacteria gram negativa, lo que es Legionella pneumófila. Vamos a iniciar con las características generales de este microorganismo y la definición. Definimos como legionelosis a la infección ocasionada por una bacteria gram negativa, la cual se adquiere generalmente por la inhalación de bacilos en aerosoles. ¿Qué características generales se aprecia en este microorganismo? Como ustedes pueden apreciar en la diapositiva, podemos observar que es un bacilo gram negativo. No forma esporas, no posee cápsula. El 90% de su estructura está conformada por lo que son ácidos grasos insaturados, tipo ubiquinonas. Tiene un tamaño aproximado de 0,3 a 1,5 micras aproximadamente. Podemos observar formas cocobacilares en cultivos jóvenes principalmente y formas filamentosas que pueden llegar a medir aproximadamente 20 micras. Y esta característica es bien importante, como su momento es indicado, en cultivos jóvenes nosotros observamos formas cocobacilares, es decir, cocobacilos. Y cuando el cultivo empieza a envejecer y hay menor cantidad de nutrientes, observamos formas filamentosas. ¿Qué características más presenta este microorganismo? Puede ser teñido con la tinción Gram. Por lo tanto, para el diagnóstico podemos utilizar la tinción Gram. Pero algo importante es cambiar la safranina por otro componente, que en este caso sería la fuchina al 0,1%. Porque con la safranina no se tiñe adecuadamente. Por lo tanto, hay que hacer esa modificación cuando nosotros realizamos la tinción Gram. Algunos aislamientos en cultivos de Legionella pictadei pueden mostrar ciertas características ácidos resistentes, pero solamente en esta especie. Es decir, podemos utilizar en esos casos lo que es la tinción de Ziel-Nielsen. Pero esa característica generalmente es cuando nosotros tomamos la muestra de un paciente e inmediatamente realizamos la tinción. Y esta característica se pierde cuando nosotros realizamos el cultivo. Obviamente estamos hablando de esa especie. Estos microorganismos también se caracterizan por ser aerobios estrictos. Para su cultivo se requiere ciertos componentes, como la L-cisteína, que es importante, que esté en el medio de cultivo, y el yeso, el cual va a estimular el crecimiento. Por lo tanto, estos componentes deben estar dentro del medio de cultivo. La fuente de yeso que nosotros podemos emplear puede ser el nitrato fésico, el sulfato fésico, el cloruro fésico, el pirofosfato fésico. Esos componentes nosotros podemos emplear como fuente de yeso para permitir el desarrollo de este microorganismo. ¿Qué características más? Estos microorganismos desarrollan a una temperatura de 20 a 42 grados centígrados aproximadamente, con una temperatura óptima de 35 grados centígrados y una humedad de aproximadamente una humedad aproximada de 90% aproximadamente. Y requieren aparte dióxido de carbono en una concentración de 2,5% aproximadamente. Estas características son para el desarrollo en medios de cultivo. En esta imagen nosotros podemos observar, no es microscópicamente, esto es más esquemático, a lo que es Legionella o el bacilo de la Legionella, con flagelos polares que pueden ser mono o multipolares, una característica de Legionella. Ahora, las colonias. ¿Qué características presentan las colonias de Legionella? Las colonias pueden medir entre 0,5 a 1 milímetro aproximadamente. Son colonias planas, lisas, tienen la apariencia de vidrio esmerilado. Eso cuando las colonias son jóvenes o recién se han desarrollado las colonias. Cuando las colonias empiezan a envejecer, se pueden tornar de un color opaco, se hacen más opacas, con el centro
blanco y márgenes mal definidos. Esto cuando ya ha pasado un buen periodo de tiempo. Además, se puede producir ciertos componentes extracelulares solubles, los cuales van a promover fluorescencia. Por ejemplo, puede haber una fluorescencia amarilla verdosa, una autofluorescencia de tipo roja o blanco azulada. Y esto va a depender de la especie de legionela y también nos sirve para el diagnóstico. La mayoría de estos microorganismos son móviles, como hace un momento les he indicado, es por la presencia de uno o varios flagelos polares. Por lo tanto, pueden presentar movilidad. Los diferentes lipopolisacáridos presentes en la membrana juegan un papel importante en la clasificación de los diferentes serogrupos y gracias a estos antígenos nosotros podemos hacer una clasificación, una serotipificación y eso empleando anticuerpos monoclonales. Por lo tanto, es importante conocer su estructura y esto nos va a permitir hacer un diagnóstico más específico. Ecosistema y transmisión de Legionela. Legionela se encuentra principalmente en agua dulce. ¿En dónde se encuentra? En sitios donde se está realizando plomería, donde existe calentadores, alcantarillado, lugares de spas, torres de refrigeración. Ahí podemos encontrar a Legionela. Pero también se ha recuperado en otros lugares como en abono y mezclas de macetas, donde las macetas también se ha observado este microorganismo. El agua, como hace un momento les indicado, tiene que ser sí o sí agua dulce. Puede estar en ríos, lagos y en algunos lugares forma parte de lo que es la flora microbiana de esos ecosistemas. Esta bacteria es capaz de infectar a las amebas y es algo bastante típico. Y también ingresa al interior de lo que son las células del sistema retículo endotelial. Y algo importante, cuando ingresa al interior de las células del sistema reticular endotelial, este microorganismo se caracteriza porque evita la unión entre el fagosoma y el lisosoma. De tal forma, evita su eliminación. Y en el interior de esta estructura se multiplica de forma intracelular. Algo característico es que este microorganismo, Legionella, se aprecia luego de fuertes precipitaciones fluviales. Es ahí donde aumenta el número de casos. Hay más personas infectadas que pueden padecer esta afección bacteriana. En lo que se refiere a la parte de patogenia o patogénesis. Este microorganismo es considerado un patógeno intracelular facultativo, el cual invade y se multiplica en el interior de los macrófagos, evadiendo el sistema enzimático. Puede invadir también células epiteliales. Puede invadir también fibroblastos. Las características ecológicas de este microorganismo le obligan a ser altamente adaptables. Por lo tanto, algo característico de este microorganismo es que presenta un crecimiento bifásico. Es decir, va a tener una fase replicativa que va a ser generalmente avirulenta, una fase transmisiva, la cual es virulenta, y estos cambios se suscitan durante la transmisión. Es decir, hay una transmisión entre ambientes intracelulares y extracelulares. Ambientes con adecuados nutrientes es donde se reprimen los genes involucrados en el proceso de transmisión, es decir, movilidad y resistencia, y expresa genes para la multiplicación intracelular. Cuando los nutrientes son escasos, este microorganismo se caracteriza porque expresa genes para la transmisión. La bacteria que causa esta enfermedad se caracteriza, como hace un momento les he indicado, por infectar a macrófagos alveolares. Por lo tanto, la vía principal para que esta afección bacteriana es la vía respiratoria, las cuales van a ingresar, estas formas bacterianas ingresan por inhalación de aerosoles que van a estar en el agua contaminada.
Algo importante de este microorganismo, y vuelvo a recalcar, es que estas bacterias son capaces de eludir la degradación lisosómica. Y esto se debe a que alteran varias vías metabólicas de la célula hospedera. Y de esta forma logran reproducirse en el compartimiento intracelular de la célula infectada, la cual se denomina vacuola de contención de Legionella. Y esa es una característica típica de este microorganismo. Aquí podemos observar cómo este microorganismo está ingresando, se está formando la vacuola de contención de la Legionella y en el interior de esta vacuola se está empezando a reproducir este microorganismo. No nos olvidemos que hemos indicado que existen dos fases, una replicativa y una fase transmitiva. Y eso es importante en este microorganismo. Muchas bacterias de este género utilizan sistemas especializados que ayudan a incorporar proteínas al interior de la célula hospedera. Y esto ayuda al proceso de infección y evasión del sistema inmune. Legionella tiene un sistema de secreción tipo 2 y tipo 4, y la cual está presente en muchas especies, este sistema de secreción. Pero el tipo 1 se encuentra específicamente en la especie Pneumófila. Estas sirven para el transporte de proteínas y otras moléculas asociadas a la virulencia. Por lo tanto, estos sistemas de secreciones es muy importante al momento de causar patología. Obviamente va a influir ciertos factores del hospedador, como un estado de inmunodepresión o que la paciente o la persona esté inmunocomprometida. Legionella tiene muchos factores de patogenicidad tradicionales. ¿Qué factores de patogenicidad se pueden describir? En esta diapositiva podemos ver algunos factores de patogenicidad de este microorganismo. Por ejemplo, hablamos de lo que son los lipopolisacáridos, que son bastante importantes, los flagelos, la pili, vesículas de membrana externa, fosfolipasa 2, fosfolipasa mayor secretada, el potenciador de la infectividad en macrófagos. Está abreviada ahí como MIP. Este potenciador de infectividad en macrófagos es el primer gen asociado a la virulencia y es necesario para una infección eficaz. Y esta proteína es empleada para pruebas como el PCR y nos ayudan al diagnóstico. Algo importante es que Legionella es bastante exigente nutricionalmente. No se olviden que hace un momento he indicado que este microorganismo requiere hieso. Hay que adicionar hieso para que pueda desarrollar este microorganismo. Y este hieso es indispensable tanto para el crecimiento intras y extracelular. Además, este microorganismo presenta proteínas formadoras de poros, las cuales están involucradas en el proceso de adhesión y en el proceso de citotoxicidad. Por lo tanto, también estas proteínas formadoras de poros es un factor importante de virulencia. Existen numerosos factores de virulencia, aparte de los que se han mencionado, las cuales se van a encontrar en regiones específicas de su DNA. Y estas regiones específicas de su DNA se denominan islas de patogenicidad. En cuanto a las manifestaciones clínicas o formas clínicas que puede ocasionar este microorganismo, las podemos dividir en tres variedades, que sería la enfermedad de legionaria, la fiebre de Pontiac y la legionelosis extrapulmonar. Por lo tanto, podemos indicar que el término legionelosis abarca a todas las variedades de enfermedades ocasionadas por Legionella sp. ¿Por qué colocamos sp? Porque son diferentes especies. La más patógena podemos indicar que es Legionella pneumófila, pero en un estado de inmunodepresión, otras especies se tornan también bastante patógenas. Por lo tanto, las manifestaciones clínicas las dividimos en estas tres variedades: enfermedad del legionario,
la fiebre de Pontiac y la legionelosis extrapulmonar. De las tres, la más frecuente es la enfermedad del legionario. Por lo tanto, la primera es la más grave y es más grave en personas inmunodeprimidas o que tienen algún déficit inmunológico. Realizaremos una descripción de lo que es la enfermedad del legionario. No es nada más que una neumonía aguda bastante grave que aparece ocasionalmente como epidemia en algunas regiones y requiere hospitalización. El principal agente patógeno de la enfermedad del legionario es Legionella pneumophila. Y eso se aprecia en el 60 a 90% de los casos. Y en donde la mortalidad es bastante elevada, que llega a ser un 40 a un 80%. Y esto es en pacientes inmunodeprimidos. Por lo tanto, los pacientes inmunodeprimidos son las personas que llegan a fallecer por este microorganismo. Pero con un adecuado tratamiento y seguimiento, la mortalidad suele disminuir incluso hasta un 5 a 10%. Por lo tanto, es importante hacer un adecuado tratamiento y seguimiento de este tipo de pacientes. Esta patología respiratoria no se puede distinguir de otras neumonías adquiridas en la comunidad, utilizando criterios clínicos, radiológicos o laboratoriales inespecíficos. Por lo tanto, requerimos eh, un laboratorio especializado y que pueda diagnosticar apropiadamente este microorganismo. El periodo de incubación es bastante variable. Algunos textos indican de 1 a 15 días, 2 a 15 días, 2 a 14 días, pero como promedio nosotros tomamos 6 días. El inicio de la neumonía es leve. Se puede apreciar síntomas leves como fiebre y mialgias inicialmente. Además, se puede apreciar otros síntomas como una tos no productiva, la cual puede tener episodios con eliminación de esputo purulento, pero predomina una tos de tipo no productiva. Y este cuadro puede intensificarse. Si nosotros realizamos una placa de rayos X, es decir, en placas radiográficas, nosotros podemos apreciar zonas irregulares o focos de consolidación, las cuales pueden ser unilaterales o bilaterales. Y en algunos casos puede llegar a un cuadro de insuficiencia respiratoria. Si nosotros solicitamos pruebas de laboratorio, ¿qué es lo que nosotros vamos a observar en las pruebas de laboratorio? Nosotros podemos apreciar hiponatremia, elevación de lo que es la creatinasa, podemos también observar leucocitos con linfopenia, ferritina elevada y también, si nosotros realizamos un examen de orina, microhematuria. Otros síntomas asociados a este microorganismo pueden ser a nivel gastrointestinal, como náuseas, vómitos, diarrea, puede haber también delirio que está afectando el sistema nervioso central, también puede haber un cuadro de peritonitis, hemorragias secundarias a úlceras por estrés. Luego de que se realice el tratamiento, la recuperación suele ser bastante lenta y se puede apreciar secuelas, como ustedes pueden apreciar en la diapositiva, que secuelas nosotros podemos observar. Puede ser una fatiga, puede haber también síntomas neurológicos y neuromusculares. Y estos quedan como secuelas. Por lo tanto, realizar un adecuado diagnóstico y tratamiento es importante. Recordemos además que Legionela es un patógeno intracelular. Eso es importante. Por lo tanto, los antibióticos que nosotros vamos a elegir tienen que tener un efecto en el interior de la célula, utilizando por lo tanto macrólidos
y fluoroquinolonas para el tratamiento de esta afección bacteriana. La enfermedad de Pontiac es una enfermedad donde se aprecia sintomatología pseudogripal. Asemeja a una gripe leve. Esta afección generalmente es autolimitada en personas inmunocompetentes, la cual es producida por una respuesta inflamatoria a una endotoxina bacteriana, en donde los síntomas son muy inespecíficos, por lo cual la incidencia se desconoce. Como es autolimitada, generalmente no se diagnostica. Por lo tanto, el número de casos se desconoce en el caso de esta afección bacteriana. Luego tenemos la legionelosis extrapulmonar. Esta es una patología bastante infrecuente, igual que la anterior, y ocurre principalmente en personas inmunodeprimidas. Esta patología puede manifestarse con endocarditis, miocarditis, afección neurológica y hasta llegar a un fallo multiorgánico. Por lo tanto, puede abarcar diferentes órganos. Algunos pacientes pueden presentar lesiones cutáneas, como erupciones maculopapulares, erupción petequial, eritema, celulitis, pústulas y masas subcutáneas. En personas adultas se aprecia afección de tipo cardíaca. En los niños puede afectar el hígado, el vaso, cerebro y nódulos linfáticos. Otras manifestaciones clínicas pueden ser cuadros de sinusitis, celulitis, peritonitis, pielonefritis e incluso cuadros de pancreatitis. Por lo tanto, la sintomatología es bastante variable en esta afección extrapulmonar. Hacemos el diagnóstico. El diagnóstico podemos hacer clínico, laboratorial, y en el laboratorio nosotros podemos realizar cultivo, examen de orina, pruebas serológicas utilizando suero, determinando anticuerpos. Podemos realizar también biopsia. Por lo tanto, existen diferentes criterios laboratoriales para la confirmación de legionelosis. Por ejemplo, pruebas confirmatorias. Podemos realizar el aislamiento del microorganismo. Y esto es importante y eso es confirmatorio. Si nosotros realizamos cultivo de este microorganismo y lo aislamos, obviamente ya hemos confirmado el diagnóstico. O hacer detección de ácidos nucleicos en las muestras mediante pruebas de PCR. Con eso confirmamos el diagnóstico. Y eso es confirmatorio. ¿Cuándo es presuntivo? Cuando nosotros solamente encontramos títulos elevados de anticuerpos o detectamos antígenos específicos. Solamente estamos haciendo una presunción, pero cuando observamos las colonias, detectamos los ácidos nucleicos, confirmamos el diagnóstico. Cuando hacemos un diagnóstico clínico de legionelosis, hemos indicado que es bastante indistinguible de otros cuadros neumónicos, de otras afecciones bacterianas, virales o parasitarias. Por lo tanto, para iniciar el tratamiento, es necesario hacer un diagnóstico de este microorganismo. Cuando nosotros hacemos el diagnóstico de este microorganismo, podemos iniciar tratamiento conociendo simplemente el género. Nos sirve conocer simplemente el género, pero es necesario identificar la especie, el serotipo y subtipo cuando existen muchos casos o existe una fuente común de infección. Es decir, donde hay zonas o áreas endémicas, ahí nosotros debemos conocer sí o sí la especie, el serotipo y el subtipo para determinar cuál es la fuente de infección. En esos casos sí o sí
no podemos iniciar el tratamiento. Debemos identificar sí o sí qué especie es, qué serotipo y qué subtipo es. Es importante pensar en legionelosis en personas que tienen neumonía grave y que no responden a un tratamiento con betalactámicos. Tienen neumonía, iniciamos un tratamiento sospechando que es estreptococo neumonía o algún coco gram positivo y no hay una respuesta adecuada al tratamiento, nosotros debemos pensar que es legionelosis. ¿Qué muestras debemos tomar? Podemos, por ejemplo, si un paciente tiene sintomatología respiratoria, nosotros recuperamos secreciones respiratorias para realizar cultivo, para realizar pruebas de PCR, detección de antígenos o utilizar pruebas serológicas. Las secreciones recolectadas pueden ser lavado broncoalveolar, aspirado bronquial, aspirado traqueal. También nosotros podemos utilizar el líquido pleural y biopsias. Y esto podemos realizar cultivo de estas muestras recolectadas. Algo importante es que nosotros debemos recolectar la muestra al inicio de la enfermedad, antes de iniciar el tratamiento. Ahora, en algunos casos se solicita muestras como líquido pericárdico cuando existe un compromiso a nivel cardíaco. Podemos también realizar biopsia de riñón, de hígado, vaso, médula ósea e intestinos. Mucho va a depender de la sintomatología del paciente. En el examen microscópico, nosotros vamos a ver los microorganismos típicos que hace un momento hemos mencionado. El medio de cultivo es el agar maíz, suplementado con ácido alfa cetoglutárico. También podemos utilizar el cardo de tripticasa de soya, se puede emplear. Y adicionar antimicrobianos como la polimixina B y la vancomicina. En pruebas serológicas, generalmente nosotros lo que hacemos es detección de ácidos nucleicos. Eso en relación al diagnóstico de lo que es la legionelosis. El tratamiento. En afecciones leves podemos emplear lo que es la acitromicina a una dosis de 500 miligramos día, vía oral por 3 a 5 días. O también podemos emplear la claritromicina a una dosis de 500 miligramos día por vía oral por 10 días. Cualquiera de esos dos antibióticos podemos emplear en casos leves. En casos graves, podemos utilizar la levofloxacina a una dosis de 650 miligramos 24 horas vía intravenosa o la moxifloxacina 400 miligramos día igual IV o acitromicina 500 miligramos día IV o combinación. Ese es el tratamiento cuando nosotros tenemos pacientes que padecen de esta afección bacteriana. Haciendo un breve resumen de este tema que no es muy extenso, haremos un breve resumen y con eso concluimos. La legionelosis es una enfermedad ocasionada por Legionella pneumófila como principal especie causante de esta afección bacteriana, la cual o este microorganismo se caracteriza por ser un bacilo gram negativo, no forma esporas, no forma cápsula y dentro de su estructura tenemos un 90% de ácidos grasos insaturados. En colonias jóvenes podemos observar formas cocobacilares y en colonias viejas, formas filamentosas. Esas son características generales de este microorganismo. ¿Qué más hemos indicado si nosotros realizamos la tinción Gram? Reemplazamos lo que es la safranina con fuchsina al 0,1%, ya que no se tiñen apropiadamente con safranina. Son microorganismos aerobios estrictos que requieren de ciertos componentes para desarrollar en medios de cultivo. Es decir, necesitan la L-cisteína y el hierro para desarrollar apropiadamente en cultivos y también requieren dióxido de carbono como suplementos y para desarrollar apropiadamente en los medios de cultivo. Desarrollan a una temperatura entre 20 a 25 grados centígrados
Y en esta diapositiva se puede ver al microorganismo de manera esquemática. Aquí algunas colonias de este microorganismo, que algunas pueden presentar fluorescencia dependiendo de la especie. Este microorganismo desarrolla apropiadamente en agua dulce. Por lo tanto, está presente en lugares, por ejemplo, en ríos, lagos, calentadores, alcantarillado, lugares donde se realizan spas, incluso en duchas. Y este microorganismo se caracteriza porque puede infectar a las amebas, principalmente a entamoeba y a cantamoeba, que son amebas de vida libre. Se puede encontrar infectando estos microorganismos y nosotros podemos adquirir de manera conjunta una infección parasitaria y una infección bacteriana por este microorganismo. Y infectan también a células del sistema retículo endotelial, como células de Kupffer, células de Langerhans u otras células del sistema retículo endotelial. En cuanto a la patogenia, hemos indicado que este es un patógeno intracelular facultativo. Afecta a macrófagos, células epiteliales y fibroblastos. El crecimiento de este microorganismo hemos indicado que es de tipo bifásico y esto va a depender mucho de la expresión de los genes de este microorganismo. Puede tener una fase replicativa, una fase transmisiva y se caracteriza porque se infecta a las células del sistema retículo endotelial en donde forman una vacuola y evitan la unión de la vacuola con el lisosoma. Y de esta forma evaden el sistema inmune del ser humano y se reproducen en el interior de esa vacuola. Y eso es bien típico de este microorganismo. Hemos hablado también de los factores de patogenicidad, que son los lipopolisacáridos, los flagelos, la pili, vesículas de membrana externa, la fosfolipasa A o la fosfolipasa mayor secretada. Y también hemos hablado de lo que es un componente importante en este microorganismo, que es el MIP. ¿Qué era el MIP? El MIP no es nada más que una, un potenciador de infectividad de los macrófagos. Y este es un factor importante en el proceso de infección a los macrófagos. Esta proteína es bastante importante, el potenciador de infectividad de los macrófagos, ya que esto ayuda a la elevación del sistema inmunológico. Dentro de las manifestaciones clínicas hemos indicado que existe tres variedades. Una que es la enfermedad del legionario, la fiebre de Pontiac y la legionelosis extrapulmonar. Y de estas tres, la más grave es la primera. Y eso es más frecuente en personas inmunodeprimidas o inmunocomprometidas. La enfermedad del legionario se caracteriza por ser una neumonía de tipo aguda y grave en personas inmunodeprimidas, en los cuales ocasiona una mortalidad incluso del 40-80%, hemos indicado. Y esto es frecuente en inmunodeprimidas. Pero este porcentaje puede disminuir si se hace un adecuado seguimiento y tratamiento, incluso hasta un 10%. Este cuadro es difícil de distinguir de otros cuadros neumónicos de otra etiología, por lo tanto es importante el diagnóstico laboratorial. El periodo de incubación es bastante variable, hemos indicado, pero que como promedio es de 6 días. La enfermedad del legionario se caracteriza por ser una neumonía leve inicialmente, la cual va a iniciarse con fiebre, dolores musculares, puede existir una tos de tipo no productiva que puede alternarse o tener periodos donde existe secreción de tipo purulenta. Radiológicamente existen zonas irregulares con focos de consolidación y en algunos textos indican similar al vidrio esmerilado. Si hacemos pruebas laboratoriales, puede haber hiponatremia, leucocitosis y lo típico es que existe linfopenia en el caso de esta leucocitosis, es decir, disminución de lo que son los linfocitos en el recuento diferencial.
También puede existir ferritina elevada. ¿Qué más? Puede existir otros síntomas fuera del cuadro respiratorio que van a afectar el tracto gastrointestinal. Es decir, diarreas, vómitos, náuseas, peritonitis, hemorragias secundarias al estrés. Luego de realizar el tratamiento, en algunos casos se han apreciado secuelas como fatigas, síntomas neurológicos y problemas neuromusculares. Recordar que este microorganismo es un patógeno intracelular. La enfermedad de Pontiac se asemeja a un pseudo cuadro gripal leve. Es autolimitada y generalmente el cuadro se debe a una respuesta inflamatoria a las endotoxinas elaboradas por este microorganismo. Los síntomas son bastante inespecíficos. Como se ha indicado, es autolimitada. La legionelosis extrapulmonar, afortunadamente, es una patología bastante infrecuente, donde afecta otras áreas, aparte del aparato respiratorio, a nivel endocardio, ocasionándonos endocarditis, miocarditis, puede haber afección neurológica e incluso en cuadros graves una falla multiorgánica. También puede manifestarse con lesiones a nivel cutáneo, como erupciones maculopapulares, puede haber eritema, cuadros de celulitis e incluso masas subcutáneas. En adultos, lo más frecuente es que exista una afección a nivel cardíaco. El diagnóstico es laboratorial, realizando cultivo, tinción. Podemos también buscar antígenos en la orina, serología, podemos utilizar PCR y también biopsia para el diagnóstico de este microorganismo. El tratamiento va a depender si es una afección leve o grave utilizando estos antimicrobianos.